Y vamos a leer el versículo 20. Versículo 20. Versículo 20 del capítulo 12. Primera carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 20. Es un versículo pequeño, pero queremos de ahí, hermanos, partir. Ustedes saben, el capítulo 12 de la carta a los Corintios nos habla de los dones espirituales, ¿verdad? Los dones. Hemos estado hablando, la semana pasada hablamos de los dones, de nuestros dones, de los dones que Dios nos ha dado a cada uno y cómo debemos de ponerlos al servicio de los demás. Pero también, hermanos, queremos en esta ocasión, ¿verdad? Vamos a estar viendo esta cuarta semana de dónde encajo yo, ¿verdad? Es la última semana, es el cuarto tema. Este es el tema de esta semana, es mi rol. Hemos hablado mi propósito, mi historia, mis dones, y hoy es mi rol. Pero una cosa importante cuando hablamos de nuestro rol, hermanos, es que nuestro rol, ¿verdad? Debemos de verlo junto a otros, no de una manera individualista, vamos a decir. Y eso nos dice el versículo 20 del capítulo 12. Dice, pero ahora son muchos los miembros. Aquí habemos muchos, hermanos, ¿verdad? Somos muchos los miembros. La iglesia tiene muchos miembros. Cada miembro, como vimos la semana pasada, es individual. Cada miembro tiene sus propias características, sus propios dones, sus propios talentos. Cada miembro, cada uno de nosotros, Dios ha tratado de diferente manera con cada uno de nosotros. Cada uno tenemos una historia. Cada uno, Dios, hermanos, ha formado nuestras vidas, ha trabajado con nuestras vidas desde antes que naciéramos, desde el vientre de nuestra madre. Dios, y desde antes de la fundación del mundo, dice la Biblia que Él nos había escogido en Cristo. Entonces Él nos ha hecho particular, nos ha hecho individual, nos ha hecho especial a cada uno de nosotros, según los dones y talentos que Él nos ha asignado, nos ha dado a cada uno. Talentos, dijimos, que nos dio antes de venir a Cristo, y talentos que nos ha dado ahora que estamos en Cristo. Pero todo eso debe de ser puesto a la orden del Señor para la misión de Dios, para que podamos desempeñar el rol que Él ha pensado para cada uno de nosotros, ¿verdad? Él tiene un rol, tiene un propósito para cada uno de nosotros. Dice, muchos son los miembros, pero dice, el cuerpo es uno solo. Y el punto esta mañana, hermanos, es que si bien es cierto, Dios ha hecho todo eso con cada uno de manera particular y especial, pero hermanos, no estamos solos, ¿verdad? Usted no está solo, yo no estoy solo, no está sola usted, sino que estamos en unión, en compañía, y estamos caminando junto con otros hermanos, con otras hermanas. Dios nos ha ubicado en una iglesia local, y cada cosa, cada rol, cada ministerio, cada proyecto misional que desarrollemos cada uno de nosotros, debemos hacerlo con esa conciencia, ¿verdad? De que estamos trabajando junto a otros, que somos parte de un cuerpo, de una iglesia local, somos parte de un equipo, somos parte de algo más grande que nosotros mismos y el ministerio que podamos estar nosotros desarrollando. Es precioso, es alentador, ¿verdad? Descubrir cómo Dios nos ha diseñado a cada uno. Pero debemos vernos como parte de la familia de Dios y que servimos como parte del cuerpo de Cristo. Hermanos, trabajar juntos para cumplir la misión de Dios significa que debemos estar comprometidos unos con los demás, unos con otros.
que debemos estar comprometidos unos con otros. No se trata solamente de nosotros mismos, sino de cada uno de los que nos rodean como parte del cuerpo de Cristo. A veces decimos, y yo escucho decir a alguien, no hermano, si yo ya eso ya lo sé, ¿verdad? Por ejemplo, hoy que hemos estado con esto del proceso de dónde encajo yo, más de alguien quizás ha dicho, no, si yo ya entiendo eso, ¿para qué lo voy a volver a repetir? Pero es que no se trata solo de usted y de que usted entienda. Si usted ya entiende, entonces ¿qué tiene que hacer? Ayudar a que otro lo entienda, porque hay un montón que no lo entienden. Gloria a Dios que usted ya lo entiende, pero hay otros. Entonces, ese es el asunto, que a veces perdemos esa perspectiva. Ah, no, si yo ya sé, yo ya puedo, yo ya tengo, yo ya lo hice, sí, pero hay otros que no tienen, que no lo han hecho, que no entienden y que necesitan entrar en el propósito de Dios. Hermanos, en la vida real, ¿verdad? Puede ser muy difícil trabajar directamente con otras personas. De hecho, es difícil trabajar con otras personas, con otros tipos de personalidades, pero es un desafío que debemos considerar y al que debemos responder en el Señor, para que juntos podamos ser más productivos y juntos podamos cumplir el propósito de Dios como iglesia local y individualmente. Ahora, el rol, hermanos, nuestro rol, mi rol, junto a otros, lo primero que quiero que pensemos es que ese rol, que lo debemos de ver junto a otros, hermanos, ese rol, junto a otros, hermanos, es el diseño de Dios. Dios no nos hizo para ser individualistas, sí particulares, pero Dios nos ha diseñado para funcionar con otros a la par, para poder desempeñar bien el rol que Dios quiere que yo haga en su reino, en su misión. Tengo que verme así, hermano, porque si no, no voy a poder cumplir el propósito de Dios. No voy a dar en el blanco. Si yo me veo individualmente, me veo yo solito, y me veo que yo no necesito a nadie, yo no necesito a otros, entonces difícilmente voy a cumplir el rol y el propósito que Dios quiere que yo cumpla. Necesitamos vernos como parte de un cuerpo. Por eso dice el versículo 20 que leímos, somos muchos los miembros, sí, pero el cuerpo es uno solo. Somos parte del cuerpo de Cristo, somos parte de algo más grande. El versículo 27 del mismo capítulo 12 dice, vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Trabajar juntos, hermanos, me va a permitir desempeñar mi rol. Entonces, ¿qué tal si nos hiciéramos esta pregunta, hermanos? ¿Cuándo y cómo soy más feliz como parte de la iglesia? ¿Cuándo alguien es más feliz y cómo alguien puede ser más feliz como parte de la iglesia? ¿Cómo podemos ser más felices? En realidad, hermanos, podemos ser más felices como parte de la iglesia cuando desempeñamos el rol que Dios ha asignado para cada uno de nosotros. Cuando alguien no cumple el rol que Dios le ha asignado, que Dios ha pensado, y entre mejor cumplamos ese rol, más felices vamos a ser, más realizados, vamos a sentirnos más satisfechos. Ahora, trabajando con otros, hermanos, podemos funcionar básicamente, dijéramos, de dos maneras, ¿verdad? Como parte de un equipo, podemos ser el líder de un equipo, o podemos ser el miembro de un equipo. Y quiero que pensemos un poquito en esas dos cosas. Puedo funcionar como líder o como miembro del equipo, porque ya dijimos que este trabajo no es individual, somos parte de un cuerpo, de un equipo. Entonces, si soy parte de un equipo, si ese equipo es dentro de las paredes de la iglesia, hemos dicho que eso le llamamos un ministerio.
Y si es un equipo que está trabajando fuera de las paredes de la iglesia, le llamamos un equipo de misiones o un equipo misional. Entonces, si vamos a hacer el trabajo del Señor, usted debe de ser parte de un equipo. Ese es el diseño de Dios, estamos diciendo. Si está trabajando dentro de las paredes de la iglesia, un ministerio, o si es fuera un equipo misional, y en un equipo podemos ocupar dos posiciones, o una posición de liderazgo o una posición de miembro de un equipo. Cualquiera de esas dos posiciones podemos ocupar. Si alguien anhela liderazgo, dice la Biblia que buena cosa desea. Necesitamos más líderes. Necesitamos, hermanos, que Dios levante en medio de nosotros más líderes para poder hacer lo que Dios quiere. Ahora Jesús, hermanos, nos modeló y nos enseñó un liderazgo basado por lo menos en 3 elementos básicos, ¿verdad? O sea, si usted es un líder de esta congregación, o si usted anhela ser un líder de un ministerio, de un equipo misional, entonces yo quiero felicitarlo. No se deje engañar que alguien le diga que vos, a ver, ¿qué te crees que querés ser líder? ¿Verdad? A saber, a saber qué te crees. No, dice el que desea obispado, o sea, liderazgo, buena obra, desea. Lo felicito, lo felicitamos. Y necesitamos más líderes, queremos más líderes, necesitamos más líderes. Ahora Jesús dijo que el liderazgo, hermanos, número 1 debía de basarse en el ejemplo. Si queremos funcionar como miembros de un equipo, como líderes, debemos de ser un ejemplo para los demás, ¿verdad? Y por eso tienen razón los hermanos cuando hacen comentarios, ¿verdad? ¿Quiénes son los primeros que deberíamos de venir al culto, por ejemplo? Los líderes y los pastores, ¿verdad? Pues sí, los líderes somos los primeros que deberíamos de venir al culto, ¿verdad? Cuando se trata de apoyar o de hacer algo, ¿quiénes son los primeros que deberíamos de estar ahí? Los líderes, porque debemos de funcionar con el ejemplo. Liderazgo no quiere decir que tiene más autoridad o va a mandar más. Ese no es el punto. El líder debe de dar el ejemplo. Eso es lo que la Biblia nos enseña. Un liderazgo basado en el ejemplo. Entonces, número 2. Pablo le dice a Timoteo que busque hombres fieles. Fidelidad, lo segundo, o sea, que cumpla lo que se compromete. Fidelidad es el segundo elemento del liderazgo bíblico. Ser ejemplo y ser fiel es lo segundo. Y número 3, hermano, Jesús dijo, en el mundo los líderes se enseñorean de las personas, de las naciones, ¿verdad? Pero entre ustedes no va a ser así como hemos cantado hoy, sino que ¿cómo va a ser el liderazgo de ustedes? El que quiera ser el primero va a ser el último, pero él dijo, va a ser el sirviente de todos, va a servir. Entonces, un líder cristiano, el liderazgo cristiano está basado en el ejemplo, en fidelidad y en servicio a los demás. Entonces, un líder, por ejemplo, ¿quiénes son los primeros que deberían de ser fieles con los diezmos, por ejemplo, y con sus ofrendas? Los líderes. ¿Cómo va a ser un líder y no es fiel con sus diezmos, sus ofrendas? ¿Cómo podemos ser? Los pastores, como hemos enseñado otras veces, son los primeros que debemos de dar el ejemplo en dar los diezmos. Porque se supone que los pastores, pero como la mentalidad evangélica, que los pastores son los dueños de los diezmos. Entonces no piensan que los pastores deben de diezmar, ¿verdad? Eso no cabe, porque por eso vamos a hablar en el retiro de la iglesia y del desafío, porque tenemos una iglesia enferma en nuestro país y tenemos las cosas al revés, pero los primeros que deben de diezmar somos los pastores, porque un pastor es un servidor
Y la Biblia dice que el siervo es digno de su salario. O sea, el pastor no es un empresario, es un asalariado. Aunque no nos guste, el pastor es empleado de la iglesia. Eso es lo que la Biblia nos enseña. A mí no me gusta mucho eso, pero si quiero ser un pastor según la Biblia, tengo que verme así, no como un empresario, como un dueño, ¿verdad? Un pastor es un empleado de la iglesia, es un servidor, no es un empresario o un dueño. Esos somos los pastores, y como tal tenemos un salario. Y si tengo un salario, ¿qué debo de hacer con mi salario? Lo primero que debo de hacer, ¿qué es? Diezmar. Y debo de ser fiel en eso. Y si yo no soy fiel en eso, en todo debo de ser fiel. Servicio. No servir. No estoy para ser servido. Por ejemplo, como muchas veces le hemos dicho a veces a los hermanos, ¿verdad? Digamos, estamos en una comida y entonces a veces al primero que le quieren servir es al pastor. Y yo le digo a los hermanos muchas veces, le digo, no hermanos, denle primero, déjenos de último. Déjenos de último. Nos va a enfermar el corazón. Ayúdenos un poquito, ahí déjenos de último. Vamos a sentir que nosotros debemos de ocupar el primer lugar y que nosotros debemos de ser servidos primero, cuando la Biblia nos dice lo contrario. Que entonces, por eso es que estamos al revés. Porque entonces vemos los pastores como que los pastores somos celebridades, ¿verdad? Eso es solo Donald Trump, hermano, que es celebridad. Pero los pastores no somos celebridades, somos siervos, dice la Biblia, ¿verdad? Y debemos de pedirle al Señor la gracia de caminar y vivir de esa forma. Y muchas veces no es fácil porque la gente quiere celebridades. La iglesia quiere celebridades, que los pastores sean celebridades. Pero eso no es lo que la Biblia nos llama a hacer. Entonces, liderazgo, hermanos líderes, debemos de pedirle al Señor crecer en esos aspectos, ¿verdad? Pero podemos ser líder o podemos ser miembro de un equipo. Como miembro de un equipo, hermano, entonces debemos de ser, hermanos, si vamos a ser miembro de un equipo, un punto importante es que somos, digamos, un seguidor. Si no es el líder, usted debe de ser un seguidor. Entonces, como miembro de un equipo, hermanos, podemos ser miembros de un equipo por mucho tiempo, por corto plazo de tiempo, y vamos a funcionar como miembro del equipo según nuestros dones, nuestras personalidades. Y es bueno que un equipo esté formado, como hemos dicho, por diferentes tipos de personas, diferentes dones. Eso es lo que nos enseña el capítulo 12, primera carta a los Corintios. Pero el asunto esencial de un miembro de un equipo, hermanos, es que si no es el líder, esencialmente, básicamente, un miembro de un equipo tiene que tener una actitud de seguir, de ser un seguidor, ¿verdad? Pero a veces hay quien no quiere asumir la responsabilidad de liderazgo, pero quiere ser el líder. No quiere asumir la responsabilidad del liderazgo, pero quiere decidir las cosas. Y así no funciona. Pero solo son esas dos formas en que podemos ser parte de trabajar con otros, hermanos. O como líder o como miembro del equipo, como un seguidor. Entonces, hermanos, la Biblia tiene palabras fuertes para aquellos que somos seguidores. Y todos somos seguidores en algún momento de nuestra vida. Los seguidores, hermanos, también deben de pensar en su prójimo primero.
Y ser seguidor, hermano, ser miembro de un equipo requiere humildad y requiere sometimiento a otros por la causa de Cristo. Amén, hermano. Si usted es miembro de un ministerio, usted debe de pedirle al Señor la actitud y el corazón humilde para someterse al equipo, al liderazgo del líder que está ahí. Y si no le gusta el líder de ese ministerio, busque otro ministerio. Amén, hermano. Donde haya un líder que usted pues sienta que usted le puede trabajar con ese líder. Pero no puedo ser miembro de un equipo y estar saboteando el equipo. Y estar criticando negativamente el equipo. Estar constantemente ahí saboteando lo que Dios está haciendo. Tengo que pedir al Señor humildad y sometimiento. Ahora, si alguien quiere iniciar un proyecto nuevo, eso es lo que estamos enseñando, ¿verdad? Eso vamos a ver un poco en el retiro también. Algunas ideas y cómo inspirarnos y que usted pueda iniciar algo que Dios le ponga en su corazón. Eso queremos. Qué bueno si alguien quiere iniciar algo. Pero si somos parte de un equipo, necesitamos tener humildad y valorar a los otros miembros del equipo, entendiendo que cada uno necesita y apreciar el aporte individual de cada miembro. Entonces, el diseño de Dios para que yo cumpla mi rol, hermanos, es trabajar con otros. Yo puedo trabajar con otros como líder o como miembro, como seguidor. Y ya dijimos lo básico de cómo debería ser el líder o cómo debería ser el seguidor de un equipo. Esa es la forma. No hay otra manera, ¿verdad? O usted puede ser solito, un llanero solitario, pero así no queremos trabajar aquí en esta iglesia, ¿verdad, hermano? Número 2. Ahora, mire, hermano, mi rol junto a otros, hermano, me permite aprender a resolver conflictos. Eso es lo segundo que quiero que pensemos. Mira ahí mismo en la primera carta a los Corintios, capítulo 7. Primera carta a los Corintios, capítulo 7. Hermanos, trabajar con otros me va a permitir aprender a resolver conflictos. Porque, hermanos, cuando 2 o más personas trabajan juntas, adoran juntas, viven juntos, eventualmente habrá que, hermanos, conflictos. No levante su mano, pero ¿cuántos tenemos conflictos a veces en nuestras casas, hermano? A no ser que usted viva solita, ¿verdad? Solo que pelee con las paredes, con la mesa del comedor. A veces peleamos con las cosas también. Pero hermanos, si estamos con otros, vivimos con otros, compartimos con otros, adoramos con otros, entonces eventualmente van a haber conflictos. El conflicto es normal. El conflicto es normal porque nosotros, las personas, los seres humanos, somos anormales. Por eso el conflicto es normal, porque el pecado nos ha dañado, nos ha hecho defectuosos y nos equivocamos y fallamos, y como nosotros no somos perfectos, ni usted es perfecto, ni con quien vive es perfecto ni perfecta, entonces el conflicto va a ser normal. ¿Están de acuerdo, hermano? Y si no está de acuerdo, problema para usted, ¿verdad? Entonces, hermano, la mayoría de veces los conflictos surgen porque las personas tenemos nuestras propias maneras de pensar, sentir y actuar. Los conflictos surgen normalmente porque somos diferentes las personas. Ahora mire lo que dice el versículo 35 del capítulo 7. Dice, esto es lo que digo para vuestro provecho, dice Pablo. Está tratando problemas, ¿verdad?
Bueno, el capítulo 7 trata de los problemas en el hogar, el problema en las parejas. Básicamente de eso trata todo el capítulo 7, ¿verdad? Tanto los solteros como los casados, habla más de los casados, por supuesto, pero todo el capítulo 7 se trata del matrimonio, de los problemas de pareja, cuando hay violencia en el hogar, ¿qué se debe de hacer? Habla de la separación, habla del divorcio, ese capítulo. ¿Qué debe de hacer una mujer cuando está haciendo, sufre violencia, o un hombre, ¿verdad? Porque también hoy sufren los hombres violencia, ¿no? Menos, pero... Entonces dice Pablo, todo esto se lo digo para vuestro provecho, dice, no para tenderos lazo, sino para lo honesto y decente, y para que, dice, sin impedimento se acerquen al Señor. O sea, todo esto, en otras palabras, Pablo lo que está diciendo es todo esto, consejos, todo esto que les estoy hablando, mi propósito no es ponerles una trampa, ¿verdad? No es para ponerles una trampa o estoy usando de astucia o de algo engañoso, sino que mi propósito es que ustedes puedan resolver sus conflictos. Se los digo para que resuelvan sus conflictos. Es lo que Pablo está diciendo en otras palabras. Entonces el conflicto, hermanos, puede ser un problema o una oportunidad. De hecho, muchas personas en nuestro país, voy a repetir, muchas personas en nuestro país y muchas personas en nuestra ciudad no van a una congregación, a una iglesia cristiana evangélica, no se congregan porque han tenido conflictos, por eso no se congregan y ya no quieren tener más conflictos con nadie. Entonces la solución es no meterse con nadie. Un aplauso para esas personas, ¿verdad? Que Dios los bendiga. Si Dios los bendice en ese pensamiento y en ese camino. Pero no ese es el plan de Dios, como estamos viendo. En las iglesias van a ver, en Oasis de Gracia va a haber, hermano, conflicto. Ay, dice el hermano. Yo estoy hablando en futuro y ella dice, ay, dice el hermano. Por algo dirá la hermana que hay, ¿verdad, hermano? Sí, hay, van a ver y van a vivir y van a seguir habiendo. Y si todos nosotros, hermanos, maduráramos y bien maduritos, espirituales, y ya nosotros no tengamos conflictos con nadie porque hemos madurado, ¿sabe qué va a pasar? Dios va a traer otra gente de por allá, sin madurez, y van a venir a darnos líos. Pero como ese es nuestro trabajo, ayudarles a que ellos maduren y aprendan a resolver conflictos. Entonces, si usted tiene conflictos, no se asuste, por favor, hermano. No huya de la iglesia porque tiene conflicto. No piense que en la iglesia no van a haber conflictos. O sea, quitémonos ya ese. Esa es una mentira del diablo. Porque el diablo ocupa el conflicto, hermanos, para estancar nuestro crecimiento espiritual, para limitarnos a desempeñar nuestro rol específico en la misión de Dios, para desanimarnos en el servicio a Dios y cumplir nuestro rol. Por eso estamos hablando de los conflictos, porque el diablo ocupa el conflicto para desanimarnos a que cumplamos el rol que Él quiere que hagamos en su misión. Amén, hermano. El diablo quiere desanimarnos y va a usar los conflictos, las diferencias, para que digamos, ya con esa gente no me meto. Ya a esa iglesia ya no voy. Chusma, 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 chusma. ¿Verdad? Entonces, pero en el plan de Dios, hermano, el conflicto es una oportunidad.
En el plan de Dios, el conflicto es una oportunidad. Una oportunidad. Una gran oportunidad de aprender, de crecer, de aprender y de crecer. De aprender acerca de mí mismo y aprender acerca de los demás. Cuando tengo conflictos con mi esposa, me he aprendido a conocerme mejor. Yo dije, nunca pensé que iba a reaccionar así, pero mi esposa me ha enseñado a que a veces reacciono. Y entonces a veces los conflictos con ella me han ayudado a conocerme mejor a mí mismo. Pero también cuando he tenido conflictos con mi esposita, me ha ayudado esos conflictos a entenderla y conocerla. A ella, ¿qué le gusta? ¿Y qué no le gusta? Fíjese qué maravilloso, hermano. Entonces, también me ha ayudado a conocer que hay días del mes que yo no debo de hablar ciertos temas con ella. Gloria a Dios, hermano. Que hay lugares mejor para hablar ciertas cosas y hay otros lugares donde no hay que... Fíjese, uno aprende de uno mismo y de los... Pero los que son, ¿cómo se llaman los que se van a la montaña? Ermitaños, esos no crecen. Esos no cambian. Los ermitaños no pueden cambiar, no pueden ser transformados por Dios. Pero los que están con otras personas y tienen conflictos, hay una oportunidad de que Dios ocupe eso para transformarlos, para que crezcan, para que maduren. Y de eso se trata. Y el conflicto es una oportunidad para practicar la humildad, la mansedumbre, el trabajar junto con otros que son diferentes a mí, distintos, pero trabajamos juntos. Porque el conflicto es producto del egoísmo, pero también el conflicto, hermano, es producto de malos entendidos muchas veces, porque somos diferentes. Entonces el conflicto es producto de nuestro egoísmo pecaminoso, pero también es producto de malos entendidos, porque cada persona es diferente, tiene diferentes gustos, ve las cosas diferentes a veces por su personalidad, por sus mismos dones, como hemos dicho ya. Entonces, hermanos, ¿podemos evitar o prevenir conflictos? Hermanos, cuando hemos crecido en conocimiento de nosotros mismos y de los demás. ¿Quiénes somos? ¿Cómo somos? ¿Qué necesitamos? Porque a veces sabemos personas que todos saben cómo uno es, menos uno no sabe cómo uno es. ¿Verdad? Toda la comunidad sabe cómo es aquel. Yo no soy así, dice la persona. Y todos dicen que así es. Pero ella dice, yo no soy así. Y usted hace una encuesta, 99% dice que esa persona es así. Y él dice, no, yo no soy así. ¿Qué piensan ustedes, hermano? Necesita acercarse a Dios esa persona. Pero el conflicto, hermano, nos ayuda a crecer, a madurar, aprendemos a resolver conflicto, a crecer. Y entonces, a conocer a los demás, cómo son, cómo trabajamos juntos, cómo organizamos las cosas, cómo podemos animarnos, cómo podemos apoyarnos los unos a los otros. Pero una cosa más, hermano, mi rol junto a otros, ¿verdad? Mi rol junto a otros, hermanos, trae muchos otros beneficios. No solamente me ayuda a resolver conflictos, pero trabajar junto a otros en el plan de Dios, hermanos, trae beneficios. Es lo tercero, lo último que queremos meditar un poquito, ¿verdad? Mi rol junto a otros me permite recibir otros beneficios. Jesús le dijo a sus discípulos, ¿verdad?
ahora a ustedes les voy a llamar mis amigos, les dijo, allá en la parábola de la vid y los pámpanos, ¿verdad? Porque un amigo le dice, ¿sabe lo que hace su amigo? O sea, tiene una gran amistad, tiene un gran compañerismo, un amigo. Sabe lo que hace el otro, porque son amigos. Ustedes van a ser mis amigos. Ya no les voy a llamar siervos, sino mis amigos, porque estamos cerca. Ustedes me conocen. Y cuando Jesús ora al Padre en Juan 17, Jesús le dice esto a Dios, le dice al Padre, pero ahora voy a ti, le dice, y hablo esto en el mundo para que, está hablando de sus amigos, de sus discípulos, dice, para que tengan mi gozo cumplido en ellos, en sí mismos, para que tengan mi gozo cumplido. Hermanos, todos sabemos eso. Tener amigos, tener compañeros, ¿verdad? Tener personas que estimamos y que ellas nos estiman a nosotros, es algo muy satisfactorio, ¿no es cierto? Todos, algún amigo hemos tenido en nuestra vida por lo menos. Y todos sabemos que tener un buen amigo, ¿verdad? Una buena amiga es algo tan lindo, tan satisfactorio para la vida del ser humano. Tener alguien en quien confiar, con quien compartir, y alguien que uno se siente confiado, ¿verdad? Alguien con quien uno lo puede ver tal cual uno es y que no lo va a criticar y no se lo va a acabar, como dicen los muchachos, ¿verdad? Sino un amigo, una amiga. Eso es algo muy satisfactorio en la vida del ser humano, porque el Señor nos diseñó como seres sociales. Somos seres sociales, o sea, Dios nos diseñó para vivir con otros. Por eso dijo el Señor, no es bueno que el hombre esté solo, le voy a dar otra persona como él, semejante a él, para que lo acompañe, para que trabajen juntos, para que vivan la vida juntos. Y le dio su ayuda idónea. Entonces Dios nos hizo seres sociales, y compartir con otros y caminar junto con otros es muy satisfactorio. Eso es natural en la vida del ser humano. Ahora, sobre todo eso, póngale, o sea, la amistad cristiana, la amistad en el Señor, el trabajo en el Señor, la iglesia, pues. Tener hermanos, amigos, ser compañeros de milicia, compañeros de ministerio, compañeros de equipo misional, compañeros que trabajamos juntos para la causa de Cristo. Mi hermano, mi hermana, nos amamos en Cristo, más allá de nuestros sentimientos, más allá de nuestras inclinaciones naturales, pero por el Espíritu Santo que mora en mi hermano y en mi vida. Y yo amo a mi hermano profundamente y trabajamos juntos. Imagínense lo satisfactorio que es eso. Dice, para que tengan mi gozo cumplido. Y está hablando en el contexto de la amistad, está hablando de la comunión, de que sean unos, como tú y yo, Padre, somos uno, que ellos sean uno. Y cuando el mundo vea que somos uno, que ellos crean al ver nuestra unidad. De eso está hablando Jesús. Entonces, hermano, un beneficio es el gozo, es la satisfacción que todo esto trae de trabajar juntos a mis hermanos. Y como iglesia, hermanos, tenemos ese desafío, tenemos esa obligación, esa meta de avanzar, que usted avance, que avancemos juntos en la amistad, en el compañerismo, en el amor mutuo, en el cuidado mutuo. Amén, hermano. Pero esto requiere un gran nivel de compromiso, de tiempo, de voluntad, para trabajar junto a otros. Yo les quiero animar esta mañana. Dios no nos está quitando nuestro tiempo de diversión cuando nos llama a involucrarnos con otros.
Él nos está dando una oportunidad única de usar nuestros dones para llevar a cabo su misión, la obra de Dios. Y lo satisfactorio que es, hermanos, trabajar junto a mis hermanos y amarnos, es algo muy, muy, muy satisfactorio, que llena el corazón, que satisface el corazón, y es parte de lo que Dios hace en nuestras vidas. Pero como hemos estado diciendo también, hermanos, produce madurez. Una de las mejores maneras de crecer como personas, hermanos, como cristianos, como servidores, es simplemente involucrarnos en el servicio y trabajar junto a otros en el cuerpo de Cristo. Simplemente. Si yo me involucro en la misión de Dios y trabajo junto a otros, voy a madurar. Amén, hermano. Se lo aseguro, lo que la Biblia enseña. Lea todo el capítulo 4 de la carta a los Efesios. Ahí está toda la doctrina bíblica, cristiana de esto. Si usted se involucra con otros y trabaja junto con otros para hacer la misión de Dios, usted va a madurar. Es inevitable eso. Vamos a crecer, vamos a progresar, vamos a madurar. Voy a desarrollarme. Voy a desempeñar mi rol específico. Voy a crecer en conocimiento, amor y dependencia de Dios cuando me involucro con otros. Y Pablo le dice a los corintios, ¿verdad? Amados hermanos, le dice, estén firmes y constantes. Está hablando del servicio. Dice, no lo hagan así como casualmente. No, hermanos, no podemos servir al Señor casualmente, como hablábamos un miércoles de esto, tomando el ejemplo de los ujieres. Cada zona, una de esas cosas que estamos, ¿verdad?, haciendo es que una vez al mes cada zona hace el servicio de ujieres en los cultos de la iglesia. A través de eso, hermanos, tenemos la oportunidad única, fíjese, única. Usted tiene la oportunidad única de servir a toda la congregación. De alguna manera todos deberíamos de hacer eso, porque es una manera única de servir a toda la congregación cuando servimos de ujieres. Es una manera única de servir a toda la congregación, una vez al mes. Una vez al mes. No es algo gravoso, ¿verdad? Pero decíamos, hermanos, servimos de ujieres, pero lo hacemos mediocremente. Lo hacemos a medias. Ni hemos terminado el primer culto y ya salimos corriendo. Y el segundo culto. Y los hermanos que vienen al segundo culto, a ellos que vean cómo salen, hermanos. Y los hermanos de la tarde, eso es peor, hermano. Hay otros que lo hagan. Entonces, si voy a servir al Señor, no lo puedo hacer. O sea, no voy a estar en todo. Eso es lo que hemos estado enseñando, porque no puedo estar en todo. Tengo que tener una vida balanceada para la gloria de Dios. Tengo que cuidar mi familia, mi trabajo y todo lo que podamos incluir. Pero lo que voy a hacer, mi rol, mi tarea específica, debo de hacerlo no casualmente. No puedo servir a Dios, no puedo hacer un servicio casualmente o cuando se me ocurra o cuando tenga ganas. Tengo que hacerlo bien. Es para el Señor. Tengo que hacerlo con calidad, con entrega. Por eso dice, firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre. O sea, si a la zona hoy es la zona 2, si la zona 2 le toca hoy el servicio de ujieres en los cultos esta semana, son 4 cultos, no es uno. A las 8, a las 10:30, a las 4:15 de la tarde y el miércoles a las 6:15.
Entonces, si usted por algún motivo no puede, pues usted tiene que ver con su líder cómo van a hacer, quién lo va a cubrir, pero no puede solo agarrar camino y dejar tiradas las cosas. El servicio de ujieres, por ejemplo, en el parqueo no es solamente dar la bienvenida, sino es la salida también. Decirle adiós a los hermanos, ver que nadie se chocó, ¿verdad? Que se vayan contentos también. Implica todo eso, hermano. Entonces, necesitamos hacer las cosas bien. Pero además, hermanos, trabajar con otros, hermanos, me va a ayudar me va a proveer cuidado a través de la rendición de cuentas. Cuando uno se involucra con otros, hermanos, las demás personas lo van a conocer a uno. Y cuando uno trabaja con otros, entonces uno va a tener que rendirle cuenta a otros, ¿verdad? Y ese es un beneficio, porque es parte del cuidado del Señor para nosotros. Pero la iglesia, hermano, no es un club social, ¿verdad? La iglesia no es un club social donde vamos el domingo a recibir una charla de motivación para aguantar la semana, ¿verdad? No, la iglesia no es un club social, ni es un club de, ¿cómo le llaman?, de beneficencia, ni es un club de caridad. La iglesia no. La iglesia sí hace caridad, la iglesia sí, todas las cosas que podamos mencionar, pero no es eso. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Y cada miembro tiene dones particulares, especiales, que no los tiene porque se le ocurrió tenerlos o porque los escogió cuáles dones iba a tener. Y todo lo que tiene es porque Dios se lo ha entregado a usted, me lo ha dado a mí y me ha hecho parte de la iglesia, parte del cuerpo de Cristo, para que el cuerpo de Cristo funcione a cabalidad y cada miembro en forma personal, unido a los demás, llevemos a cabo el propósito, la misión de Dios. No estamos aquí para pasar el tiempo, para entretenernos. Tenemos una misión. Amén, hermano. Tenemos un trabajo, tenemos una misión que nos ha sido asignada por Dios. Y nos ha dado todos los recursos, los dones, los medios materiales y humanos como iglesia para que podamos ir, para que podamos responder a lo que Él nos ha mandado, que nos ha dicho: vayan y hagan discípulos. No solo en Santa Ana, pero a todas las naciones. Vayan y yo voy a estar con ustedes. Pero voy a estar con ustedes cuando hagan la misión, no en otro momento. Eso no lo decimos a veces. Entonces, somos la iglesia, el cuerpo de Cristo. Tenemos una gran responsabilidad. Cada uno, hermanos, para contar su historia. Pedirle a los hermanos músicos si vienen. Tenemos una responsabilidad para contar nuestra historia. Cuente su historia. Su historia es la historia de Dios en su vida. Cuente su historia, hermano. No se canse de contar su historia. ¿O no es maravillosa su historia, hermano? ¿No es maravilloso lo que Dios ha hecho en su vida? Cómo Él le salvó, cómo Él le rescató, cómo se encontraba usted cuando Él le llamó. Entonces, amados hermanos, cuente su historia. Cuéntele a otros su historia, lo que Dios ha hecho en usted. Además de contar la historia, hermanos, sea parte de un equipo ministerial o parte de un equipo misional. Usted no puede estar sin ser parte de un equipo. Sea parte de un GPD, de un grupo pequeño, para que usted crezca
ayudándole a otros. ¿Sabe por qué los grupos en casas es la forma que Dios, libro de los Hechos, nos enseña? Pero ¿sabe por qué los grupos en casa pierden su brillo, su entusiasmo? Porque cuando nos desviamos del propósito de Dios y nos centramos en nosotros mismos solamente, entonces se pierde el propósito, se pierde el entusiasmo, y los conflictos o otras cosas destruyen los grupos. Pero si nos mantenemos en lo que Dios quiere, hermanos, va a ser algo maravilloso. Vamos a crecer, vamos a bendecir a otros. Pero hermanos, terminando estas 4 semanas, ¿verdad? Quiero decir esto, si podemos llegar a la conclusión esta semana y decir esto, ¿cuántos pudiéramos decir: yo me comprometo el resto de mi vida para ser un mensajero de las buenas nuevas de Dios a los demás y usar mi tiempo, talentos y tesoros para su reino, sin importar a dónde esto me lleve o lo que cueste? ¿Cuántos podemos? Vamos a orar un momento. ¿Cuántos podemos?